Buenos días, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas. Bienvenidos a la comunidad contigo. La semana pasada comenzamos a ver cuál es la responsabilidad que tenemos como padres. Vimos en la palabra que la primera parte de esa responsabilidad es velar por nuestra relación personal con Dios. De eso depende el desarrollo de la segunda parte de nuestra responsabilidad. Ahora, si nuestra relación personal con Dios está bien, podremos hacerlo. Pero si no está bien, no podremos cumplir con lo que el Señor ha preparado para nosotros, los padres. Pero ahora vamos a ver la segunda parte de esa responsabilidad. Como padres, esa responsabilidad es la instrucción de nuestros hijos. Un hijo obediente de Dios está viviendo de forma coherente a la palabra de Dios. Y así va a instruir a sus hijos en la palabra. Deuteronomio 6, del 7 al 9 dice: las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. La palabra que está en nuestro corazón debemos repetirla a nuestros hijos. Eso es lo que nos dice el Señor en Deuteronomio 6. Dios nos ha dado esa responsabilidad a nosotros. Ahora, muchas veces pensamos que la responsabilidad Dios se la ha dado a la iglesia, a la escuela dominical, a los hermanos que son maestros en nuestra iglesia, a los líderes que están en los juveniles o tal vez en el grupo de jóvenes. Ahora, yo no encuentro ningún pasaje en la Biblia que diga que la iglesia está a cargo de la vida espiritual de nuestros hijos. El Señor ha establecido un orden. Como dice Efesios 4, ese orden es para capacitar a los santos en la obra del ministerio. Y parte de esa obra es la obra que debemos realizar con nuestros hijos. Más o menos hace unos 16 años viajamos al norte de La Paz, al campo, con un grupo de jóvenes de nuestra iglesia. Y los hermanos de las iglesias de esa zona nos pidieron a mi esposa y a mí que les ayudáramos dándoles una charla acerca de cómo organizar la escuela dominical. Y una de las preguntas que surgió de algunos hermanos fue: ¿qué debe hacer la iglesia con nuestros hijos? Porque llega un momento en el que el mundo los arrastra. En el colegio comienzan a tener fiestas y pronto quieren seguir en esas actividades y prefieren asistir a esas actividades y no a la iglesia. Prefieren ir a un partido de fútbol y no al culto. O prefieren quedarse a ver la tele y no ir a la reunión de jóvenes. ¿Qué está fallando en la iglesia? Y da pena ver que la responsabilidad rápidamente la hemos pasado a la iglesia. ¿Qué tiene la iglesia que ver en todo esto? Dios ha dado la responsabilidad a nosotros, a los papás. Dios no le ha dado nuestros hijos a la iglesia. Nosotros somos quienes tenemos que enseñar a nuestros hijos. Ahora, si nos ponemos a pensar, cuando Moisés estuvo guiando al pueblo judío a través del desierto, o cuando Josué los dirigió en la toma de Canaán, ¿acaso había una escuela dominical o había un grupo de jóvenes que estaba guiado por los levitas? La responsabilidad estaba directamente en manos de los padres. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que la iglesia no tiene que trabajar con nuestros hijos. La iglesia es un gran apoyo para el crecimiento de nuestros hijos, pero no tiene que ser la única forma en la que nuestros hijos escuchen la palabra del Señor. Muchas veces también pensamos en colegios cristianos, para que nuestros hijos no se contaminen con personas del mundo. Pensamos que es la solución para que nuestros hijos conozcan al Señor y que vivan de acuerdo con la palabra. ¿Qué más podemos pedir? Una buena iglesia y un colegio cristiano. Pero aún así no pasa nada.
porque tenemos hijos rebeldes que tal vez lleguen a ser una vergüenza para nosotros. ¿Cuál es el problema? Ahora, quiero aclarar que no estoy en desacuerdo con los colegios cristianos, porque me parece un ministerio muy útil. Pero no podemos apoyar nuestra confianza en un colegio, porque Dios no les ha dado la responsabilidad a ellos, sino que nos ha dado la responsabilidad nuevamente a nosotros, los padres. Ahora, la respuesta a los hermanos que les mencioné en ese viaje que hicimos hace 16 años fue algo dura. Les dijimos que ellos cómodamente habían delegado a la iglesia la responsabilidad que Dios les había dado a ellos. Y más bien les lanzamos una pregunta. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo por sus hijos? Y entonces la pregunta cambiaba de sentido. La pregunta que los hermanos debían haber hecho era, ¿dónde estamos fallando como padres con nuestros hijos? Porque ellos prefieren el mundo en vez de lo que el Señor les ofrece. Ahora, debemos instruir a nuestros hijos, y de acuerdo a lo que leemos en Deuteronomio 6, eso no se limita a un pequeño tiempo de estudio. Es bueno que separemos tiempo para poder leer y estudiar la palabra. Y también es bueno separar tiempo para orar como familia y para orar por nuestros hijos. Pero lo que leemos va más allá de eso. La palabra dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal. Estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. ¿Cuándo tenemos que instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios? Lo que leemos dice que es en todo momento, sea en la casa o sea andando en el camino, al acostarnos y al levantarnos. Ahora, ¿cómo? Con todos los métodos posibles. Los versículos 8 y 9 muestran diferentes formas en las que podrían estar las palabras del Señor delante de nosotros. En resumen, los papás deberían vivir la palabra y deberían mostrar esa vida a sus hijos. Y debían hablar de la palabra en todo momento y en todo lugar. Esa es la instrucción del Señor. Ese es nuestro ministerio. Muchas veces pensamos que somos mejores cristianos cuando vivimos en el activismo de la iglesia. Entonces, mientras más tiempo pasamos con los hermanos, en todas las actividades de la iglesia, mientras más tiempo ocupamos, tal vez en las noches, los fines de semana, nos sentimos mejor, pero dejamos de lado a nuestra familia y quedamos completamente descalificados como padres. La palabra de Dios es clara. Lo más importante de nuestra vida como hijos de Dios es, primero, como vimos la semana pasada, nuestra relación con el Señor. Porque dice, amarás al Señor tu Dios. Y lo segundo más importante en nuestra vida es nuestra familia, es decir, nuestra esposa y nuestros hijos. Y bueno, y tercero, no menos importante, va a ser la vida de la iglesia. Ahora, tal vez cuando yo dije vamos a hablar de la instrucción de nuestros hijos, lo que estaban esperando es que les dé una receta de cómo tener un tiempo de estudio familiar, o cómo hacer que nuestros hijos sean una buena carta de presentación para nosotros. Pienso que no podemos tener una receta. La palabra de Dios no nos da una receta, pero sí nos muestra la importancia de que nosotros vivamos vidas que están de acuerdo a la palabra y que esas vidas impacten la vida de nuestros hijos, la vida de los nuestros. Vamos a enseñar a nuestra familia de lo que estamos aprendiendo día a día en la palabra.
Y ¿saben qué? El momento que dejamos de estudiar, dejamos de crecer. Y el momento que dejamos de crecer, ya no tenemos que enseñar. Ya no tenemos que darle a nuestros hijos. Y es ahí donde los problemas surgen. ¿Cómo instruir a nuestros hijos? Entonces leemos que Dios quiere que usemos todo lo que tenemos a mano. Cuando vemos a Jesús, podemos entender y podemos aprender que Él enseñó a sus discípulos de muchas maneras. No eran solo discursos. No se sentaban todos los jueves a tener un estudio bíblico en la casa de Pedro o en la casa de Mateo. Era un enseñar y aprender constante con todo lo que podía. Pienso que yo aprendí mucho de mi papá cuando viajaba con él a visitar iglesias por todo el departamento de La Paz. En algún momento yo pensaba que nunca tuve un discipulado de parte de mi padre. Pero ahora yo me doy cuenta que una y otra vez él me transmitía lo que él estaba aprendiendo de la palabra de Dios, sea en el camino, sea sentado en la casa, o lado a lado cuando estábamos en la vagoneta viajando, al acostarme y al despertar en un lugar muy alejado de nuestra casa, en un lugar tal vez muy frío, tal vez muy caliente. Y doy gracias a Dios por haber usado a mi papá en mi formación como hijo de Dios. Hay un pasaje en Jueces que me llama mucho la atención y pienso que es una alerta para nosotros como padres. Y está en el capítulo 2, los versículos del 6 al 12. Y dice así: Cuando Josué ya había despedido al pueblo, los hijos de Israel se fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. El pueblo sirvió a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quienes habían visto todas las grandes obras que Jehová había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, murió cuando tenía 110 años, y los sepultaron en el terreno de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Goaz, y toda aquella generación fue también reunida con sus padres. Después de ellos, se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Abandonaron a Jehová el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, entre los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. ¿Qué pasó? Josué y su generación, sirvieron a Dios. Fueron personas muy consagradas a su servicio. Pero cuando todos ellos murieron, dice que se levantaron sus hijos. Y ellos no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y la pregunta es, ¿dónde falló Josué? ¿Dónde falló Moisés? ¿O dónde fallaron sus papás? Lamentablemente, los papás se olvidaron de lo que Dios les había recomendado, de lo que Dios les había encomendado. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Los padres de esa nueva generación fueron personas muy ocupadas en lograr la obra del Señor. Conquistaron la tierra prometida. Estuvieron súper ocupados en la obra que tenían por delante, pero se olvidaron de dejar lo más importante a sus hijos. Les dejaron grandes heredades, tierra, algo que era tan codiciado y sigue siendo codiciado en nuestros días. Pero muchas veces esa tierra son otras cosas, porque nos afanamos tanto por las cosas de este mundo que nos olvidamos de comunicarles a nuestros hijos lo más importante,
el tesoro más grande que podemos compartir con ellos. Y ese es el mensaje del Evangelio. Nos preocupamos por dejarles tal vez una buena profesión y algunos bienes materiales. Por eso nos matamos trabajando, para que tengan lo mejor. Pero después, ¿qué? El libro de Jueces nos muestra la miseria de las personas sin Dios, porque vivieron sus vidas, tal vez con muchas posesiones, pero con altibajos. Alguna vez tuvieron una vida acomodada y otras veces tuvieron una vida de desdicha. ¿Pero qué de su destino final? Ahora, muchas veces nosotros estamos ocupados en conquistar nuestra tierra prometida y entonces dejamos de lado la responsabilidad que Dios nos ha dado. Muchas veces estamos ocupados en todo y trabajamos horas de horas, casi hasta el amanecer, para que nuestros hijos tengan lo mejor. Pero no nos ocupamos de lo más importante. Hermanos, primero vivamos vidas que concuerdan con la voluntad de Dios. Y eso lo encontramos en su palabra. Y luego vivamos esa vida para ser testimonio a nuestros hijos. Y así entonces podamos instruirles en la palabra en todo momento. Que el Señor nos ayude a dejarles ese tesoro, el tesoro más grande que podemos compartir con ellos. Y eso es el Evangelio. Y que nos haga verdaderos siervos útiles para su obra, tanto en nuestra familia como en la iglesia. Que el Señor ponga en nosotros ese deseo de instruir a nuestros hijos y también el deseo de orar por nuestros hijos y de trabajar en la vida de nuestros hijos. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Padre, porque tu palabra es tan clara y profunda, Señor, para explicarnos qué es lo que tenemos que hacer. Te pedimos, Padre amado, que tú nos ayudes como papás a poder vivir esa vida que tú quieres que vivamos y que nuestros hijos puedan ver esa vida y puedan aprender de esa vida y también puedan vivir esa vida conociéndote como Señor y Salvador. Te damos gracias, Padre amado. Te pedimos que tú nos ayudes en la labor que tú nos has dado. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, es tiempo de terminar. Que el Señor les bendiga. Y si Dios quiere, nos vamos a ver la próxima semana.